¿Qué tal, Catherine? Hola, gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Exactamente, el CERNAC entregó un informe que cataloga a 23 productos que son quemadores de grasa como publicidad engañosa. Es por lo mismo que queremos hablar acerca de estos quemadores de grasa que son tan, pero tan populares y efectivamente son eso, queman la grasa. Es que en general depende mucho el compuesto que tengan, pero más lo que hacen como en particular es que se acelera un poco el metabolismo. El problema de los que fiscalizó el Ceremi principalmente tenía que ver con que no tenían resolución sanitaria. Entonces no sabemos si en realidad tienen los componentes que dice el envase o no los tienen porque no están en la norma en el fondo. Entonces no es que sirvan o no sirvan, sino que no sabemos si sirven o no, porque no sabemos. Claro, primero, ¿qué es un quemador de grasa? Para entender, porque yo no tengo idea. En general va a depender, la mayoría de los quemadores de grasa tienen cosas que aceleran el metabolismo como cafeína, guaraná, etcétera, que hacen que nosotros liberemos calor en el transcurso del día y que por eso quemamos grasa, entre comillas, no es que quemamos grasa en verdad. Ya. Además tienen ciertos componentes naturales habitualmente. ¿No te da mucha energía? Sí, nos dan energía y por eso sentimos como acalorados cuando tomamos estas cosas, porque en general hacen liberar más calor, que son calorías, y quemar grasa, entre comillas. Pero además tienen ciertas hierbas, etcétera, que ayudan a botar líquido. Entonces los toman y habitualmente se sienten inmediatamente más delgados, pero es líquido principalmente. Sí. Esto es súper importante entender que, claro, hay algunos que sirven, que son más naturales, etcétera, pero todos tienen que ser con recomendación médica, porque hay gente que no se hace chequeos médicos habituales y pueden gatillar incluso un infarto, un problema cerebral, un accidente cardiovascular de cualquier tipo, y podemos gatillar un montón de enfermedades por el solo hecho de no saber. Y el problema principal de los quemadores es que se venden así como en los gimnasios, no hay una regulación importante, entonces por eso están tan como llega cuestionado. al mercado chileno un producto que no tiene resolución? Eso no lo entiendo. Claro, y eso es lo que estudiaron en el Ceremi en general, y vieron como que se publicitaban por internet y que no había una fiscalización importante. Nadie dice que sirven o no sirven, sino que no están comprobados científicamente. Los quemadores de grasa, hay unos que son más naturales, pero hay otros que tienen un montón de cosas que no son tan naturales o que hacen mucho daño en el fondo. Como por ejemplo, hay algunos de estos que han tenido que cambiar la fórmula porque lo han prohibido en varios países, porque tienen incluso yumbina, ¿ya? Y la yumbina se asocia a muchos problemas, sobre todo la muerte, incluso en algunas personas. Entonces, por eso es tan importante que estén fiscalizados y que esté corroborado lo que tienen, porque si a lo mejor la etiqueta dice que no tiene yumbina y no pasó por ningún control de calidad, quizás la tiene y podemos gatillar problemas en la población en general. Ahora, si no se consiguen sin receta médica, por lo que tú dices, ¿qué pasa con la dosis que uno tiene que tomar? Es que ese es el otro tema, porque habitualmente acá y los entrenadores, que la gente que recomienda esto, da dosis pequeñas para partir, pero después va superando la dosis porque el cuerpo también se acostumbra a esto, entonces ya no generas el mismo efecto que al principio. Entonces a la larga vas aumentando la dosis, por eso gatillan muchos problemas cerebrovasculares en el fondo, porque es tan grande la dosis que puede generar estos problemas. Y además no solo se asocia mucho al tema cardiovascular, pero también tiene que ver con los problemas de crisis de pánico y con problemas emocionales, porque tienen ciertas cosas como hormonas tiroideas. Muchos de ellos, de los que fiscalizaron, tienen hormonas tiroideas, y eso a la larga hace que nuestro estado anímico esté distinto y puede gatillar una depresión y un montón de cosas que a lo mejor no son tan graves como la muerte, pero sí que generan un problema en nuestro organismo. Efectivamente pasa que con algunos de estos quemadores de grasa, obviamente buscan acelerarte por una parte, y también hay muchas personas que empiezan con tiritar, con temblores, o sea, eso ya me imagino que son signos preocupantes, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas personas tienen efecto y no generan como grandes problemas, pero son personas completamente sanas. Entonces, si nosotros no nos estudiamos bien las arterias, no sabemos cómo está nuestro corazón, etcétera, podemos gatillar problemas más importantes. Y además de eso generan como un efecto rebote. Ya nosotros dejamos de tomarlo y no está ese efecto termogénico, que es liberar calor en el transcurso del día, que nos ayuda a quemar calorías en el fondo. Entonces dejamos de tener este gasto energético extra, como dejar de hacer ejercicio, por decirlo de alguna forma, y volvemos a subir todo lo que habíamos perdido gracias al quemador. Entonces por ese lado tampoco son tan recomendables, al igual que cualquiera de las cosas como mágicas que existen. Ya no hay ni una solución como en cápsulas que
tenga No hay nada comprobado entonces. No, y hay muchas de estas cosas que se publicitan y que no tienen estudios científicos suficientes para comprobar que en realidad ayudan a quemar grasa. Sí. Por ejemplo, esta, que también es una de las que se fiscalizó, esto yo me atrevo a decir así con propiedad, no hay estudios científicos que la avalen, entonces la gente gasta plata. Es el Garcinia Gamboya, ¿no? Claro. Entonces gasta plata sin un estudio importante que diga que realmente tiene efecto. Hay algunas cosas naturales que sí tienen efectos para el peso, pero es un granito de arena en ¿Y comparación qué tengo a todo que lo comer hay que al hacer. lado de eso? Si tomo una pastilla al día, ¿cómo me mantengo durante el día después? La idea, bueno, yo no soy muy partidaria de los quemadores de grasa Sí. en general, pero sí soy partidaria de algunas fibras que nos ayudan a la saciedad, que no son quemadores, que venden en el mercado, que ayudan para las primeras etapas de un tratamiento nutricional. Todas las dietas tienen que ser particulares para cada persona. Si una persona es alta o es baja, si hace ejercicio, si tiene las hormonas tiroideas de buena forma, etcétera, va variando la cantidad de calorías que necesitamos en el día. Pero las técnicas generales que uno recomienda para que una persona mantenga un peso saludable, principalmente tienen que ver con acelerar el metabolismo, como los quemadores de grasa, pero de forma natural. Como por ejemplo... ¿Cómo cuál? Eso, bueno, ¿qué alimentos ¿de qué pueden forma? acelerar el metabolismo? Primero, hay que tratar de comer cada 2-4 horas, dependiendo del caso, pero tratar de no pasar ayunos tan prolongados porque eso a la larga acelera el metabolismo. Tratar de incorporar proteínas, aumentar el consumo de proteínas. Lamentablemente en Chile, los chilenos comemos menos del 50% del requerimiento de proteínas, ¿ya? Y las proteínas en el proceso de digestión liberan calor y aceleran el metabolismo, actúan como un quemador. Y son naturales, o sea, estamos hablando de claras de huevo, pollo, pavo, pescados, mariscos, lácteos en general, etcétera, que eso a la larga Proteína. hace que nosotros liberemos calor en el transcurso del día y vamos quemando grasa. Si nosotros consumimos la cantidad recomendada de proteínas en el día, que no es poca, vamos a generar en el fondo que... ¿Y cuánto es? ¿Poca? Es que más o menos va a depender de cada persona, pero es entre 1 gramo a 1.5 gramos por kilo de peso. Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, que pesa 70 kilos, necesita 70 gramos de proteína. Y para que se hagan una idea, un yogur tiene 5. 5 gramos de Sí, proteína. un trozo de carne de 200 gramos tiene alrededor de 30. Entonces, se comió un trozo de carne a la hora de almuerzo y un yogur tiene con suerte 35, 40 gramos de proteína y dijimos que eran 70. Entonces, por eso la mayoría de las personas tiene déficit de proteína y por eso las dietas, la mayoría rebotan, porque además pierden masa muscular. Si nosotros perdemos masa muscular en cualquier dieta o tratamiento nutricional, también el metabolismo se va a poner lento, porque la masa muscular libera calor y nos ayuda a bajar de peso. Entonces, por eso siempre hay que tratar de complementarlo con cosas que ayuden a subir la masa muscular, como el ejercicio, como las proteínas, etcétera. Bueno, Katy? al final Muy no hay bien. nada comprobado entonces. O sea, Pero lo mejor la Gracias. alimentación saludable, Eso es. Ese es el No hay camino. nada comprobado. No a todo esto, no a todo esto. que tiene efecto rebote, y ese es el problema principal. Eso es lo fundamental. Cristian, Sí a lo natural, ¿cierto, Katy? Sí a la Cristian, natural. ¿Le Todo puedes natural. preguntar qué va a hacer los próximos 10 días ella, ¿La llamo a Viña? panelista? Ojo, puede ser, ¿ah? Una de las incorporaciones. ¿Viste que estábamos en la Sí, quinta región no ahí? tengo idea ¿No quién sabes? es.